La capacidad log_det que tenemos acá en pantalla asume que el canal es conocido. Asume que este canal son coeficientes dados y por lo tanto podemos hacer este cálculo y determinar esta capacidad. La pregunta que queremos responder, o al menos abordar muy tangencialmente en esta cápsula, es qué es lo que ocurre si es que miramos la capacidad como variable aleatoria. Vale, es decir, ¿qué es lo que pasa si es que no conocemos esa matriz de canal? ¿Qué es lo que pasa si es que no conocemos los coeficientes de canal? Y si es que quisiéramos para una gran cantidad de muestras, para un espacio muestral de posibles coeficientes, calcular cuál es la capacidad media que aparece en la medida que se van realizando estos distintos canales con sus coeficientes. Y para eso se habla de la capacidad ergódica, a veces también la llaman capacidad de Shannon, pero en mi caso particular prefiero no usar ese término porque Shannon se asocia con el resultado de capacidad original, entonces puede llevar a confusión. Y la idea de esta capacidad ergódica es de forma muy similar a como en su momento, a partir de una probabilidad de error, que si la razón será el ruido ahora depende de un desvanecimiento aleatorio, se transforma en una variable aleatoria y hemos calculado una probabilidad de error media a partir de eso. La capacidad ergódica es exactamente lo mismo, es una capacidad media observada en función de una razón señal de ruido media del ambiente, dada por el valor esperado, calculado sobre la razón señal de ruido, de la capacidad de gamma, donde gamma ahora es una variable aleatoria. Aquí ahora tenemos que la razón señal de ruido es una variable aleatoria producto de algún coeficiente de desvanecimiento. Y esto vale ya sea para canales MIMO como para canales de una entrada y una salida. Lo estoy aquí formulando en forma muy simple en base a la capacidad original de Shannon. Y por lo tanto esto es la integral de menos de 0 a infinito de el logaritmo en base 2 de 1 más la razón señal de ruido, la capacidad de Shannon de 1948, por la función de densidad de probabilidad de la razón señal de ruido e integrada sobre eso. Básicamente, si gamma es una variable aleatoria, entonces la capacidad de Shannon contiene a esa variable aleatoria y por lo tanto tenemos una función de variable aleatoria y la forma de calcular el valor esperado de una función de variable aleatoria es la función multiplicada por la densidad de la variable integrada por todo el dominio de esa razón señal de ruido que va de 0 a infinito. Entonces lo que tenemos acá es el valor esperado de una función de variable aleatoria. Todo esto es el valor esperado de una función de variable aleatoria. Ahora, se puede demostrar lo siguiente. Se puede
demostrar que esa capacidad media en función de gamma medio es menor o igual que el logaritmo en base 2 de 1 más gamma barra, y eso a su vez es básicamente la capacidad evaluada en gamma barra. Así que hay una cota ahí para esa capacidad, y esta es la capacidad ergódica, vale decir, si es que no conocemos la resonancia en el ruido, si no conocemos los coeficientes de canal, si tenemos algún modelo para el desvanecimiento de esos coeficientes de canal, y a partir de ese modelo inferimos la distribución estadística de la resonancia en el ruido correspondiente de una señal bajo ese desvanecimiento, podemos calcular este valor esperado de la capacidad, podemos calcular esta capacidad ergódica, y sabemos que esa capacidad ergódica es menor que simplemente evaluar la capacidad de Shannon original en la razón señal a ruido media del ambiente. Esa es una forma de ver capacidad cuando se transforma en una función de variable aleatoria. Capacidad como función de variable aleatoria tal vez es un mejor título. Y hay otra forma que también se hace cargo en parte de esta noción de aleatoriedad, que es una llamada capacidad de outage. Y aquí nuevamente hay un paralelo con el outage en términos de probabilidad de error, ya sea se logra o no se logra una resonancia en el ruido suficiente para una cierta probabilidad de error mínima. En este caso lo que hacemos es hacernos la pregunta sobre cuál es la capacidad que puede ser lograda cierta fracción del tiempo o cuál es el umbral para ello. Entonces, cuando uno se sitúa en el contexto de el diseño, el desarrollo de sistemas MIMO, de sistemas celulares con múltiples antenas, de sistemas Wi-Fi con múltiples antenas, comienzan a aparecer este tipo de preguntas con respecto a cuánta multiplexación, cuánta diversidad se puede realmente obtener, cuáles son los límites de las tasas de datos esperables a partir del uso de múltiples antenas en distintos escenarios. Escenarios que, en el caso ahora de la capacidad outage, considera movilidad de canal, considera la pregunta de cuál es una capacidad mínima, cuál es una capacidad garantizada, si es que la resonancia del ruido o si es que algún umbral supera cierto valor. Todo esto, capacidad de outage, capacidad ergódica, son temas que han sido vastamente estudiados, no es algo en lo que queremos meternos acá, pero sí me parece poner esto en el mapa para que sepan de que esto existe, para que sepan de que aquí hay toda una línea de investigación y de estudio que tiene que ver con entender cuáles son los límites del uso de las tecnologías de múltiples antenas. Y con eso cerramos este capítulo, cerramos nuestro estudio de múltiples antenas, sin por ello decir de que hemos visto todo lo que hay por ver, pero sí hemos visto la esencia de esa tecnología.